Capítulo 105. Dragón contra Garp. Marco, cuya mente casi colapsó, solo volvió a la realidad cuando escuchó el nombre de Ace. Conseguir oro puro para Pops era importante, pero rescatar a Ace fue primero. En el peor de los casos, ya podrían averiguar cómo recuperar el oro puro de Kizaru más tarde. Con ese pensamiento, Marco miró ferozmente a Kizaru antes de rápidamente cambiar a su forma de fénix y volar hacia la plataforma de ejecución. Sabo, te dejo al almirante Kizaru. Dragón, con su cuerpo levantado por una tormenta, de repente pensó en algo y le habló significativamente al aturdido Sabo. Después de todo, solo él entendía realmente cuánto conocimiento increíble estaba escondido dentro de la mente de Kizaru. Kizaru no podía enseñarle a Sabo de la misma manera que le había pasado a Dragón en el pasado. Pero incluso un momento de contacto fue todavía valioso. Hazlo lo mejor que puedas, Sabo. Creo que podrás aprender mucho de él. Te espera. Dragón-san. Antes de que Sabo, completamente aturdido, pudiera reaccionar, Dragón ya estaba volando hacia la plataforma de ejecución. Al ver esto, Sabo parecía completamente abandonado, como un cachorro perdido bajo la lluvia. Demasiado desconsolado para siquiera hablar. Ejem. ¿Estoy acabado? Afortunadamente, un alma bondadosa trajo rápidamente a Sabo de vuelta a la realidad. Kizaru, con su rostro lleno de amabilidad, jugaba casualmente con las esposas de Seastone en sus manos, sonriendo. ¿Qué estás planeando? Sabo instintivamente intentó retroceder. Solo para darse cuenta de que detrás de él había una pared de aleación sólida e irrompible. Para Dragón-san, ¿eh? Kizaru hizo crujir sus nudillos. Cada fuerte pop sonaba exactamente como el sonido de huesos rompiéndose en los oídos de Sabo. Maldita sea. No te tengo miedo. Puño garra de dragón armado. Al final del día, Sabo era uno de los 3 idiotas más tontos que crecieron con Luffy. Sin ningún lugar a donde correr, de repente atacó con toda su fuerza. Si antes de recuperar sus recuerdos, Sabo solo había estado al nivel de un comandante de división de Barba Blanca, entonces ahora mismo era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a un señor de la guerra. No llega al nivel de Aokeye o Boa Hancock, pero definitivamente no muy lejos de Doflamingo. Su mano, envuelta en haki de armamento, avanzó con una fuerza muy poderosa. Casi parecía como si la garra de un dragón atravesara las nubes. Nada mal. Kizaru levantó una ceja. Sabo realmente era el hermano jurado de Luffy sombrero de paja. Incluso sin un truco, como la Gomu Gomu no Mi, su explosivo talento para la batalla era innegable. No es de extrañar que el dragón lo hubiera ascendido a segundo al mando a una edad tan joven. Pero, igual que antes, Kizaru agarró sin esfuerzo la muñeca de Sabo. Siguiendo su rutina habitual, lo hizo girar en un tornado de molinos de viento. Y luego lo arrojó lejos con un movimiento de muñeca. Pero esta vez, Kizaru se contuvo un poco, ya que Sabo había sido estrellado contra la pared 2 veces. Una vez solo y otra vez por Marco. Incluso si tenía una capacidad increíble para recuperarse haciendo abdominales, todavía había límites a la dignidad humana. Así que esta vez, Kizaru no lo arrojó directamente contra la pared de metal. ¡Uaa! Mareado y desorientado, Sabo apenas logró recuperar el sentido. Solo para ver algo, a cuadros frente a él. Sus ojos se abrieron con horror. ¿Ah? Incluso el rostro de Kizaru se puso rígido un poco. Juró por su propio pequeño Kizaru. En realidad, simplemente había arrojado a Sabo al azar. En ese mismo momento, Morley, el comandante del ejército revolucionario del oeste, estaba enfrascado en una batalla con la vicealmirante giganta, Vivian. De repente, sintió un escalofrío recorrer su columna. Antes de que pudiera reaccionar, algo se estrelló contra la parte trasera de su minifalda a cuadros. Directo al blanco. ¡Ah! El viejo rostro de Morley se sonrojó y sus músculos se tensaron instintivamente. Entonces, escuchó el grito desgarrador de su propio jefe de Estado Mayor, Sabo. Si hubiera sido cualquier otro vicealmirante gigante, podrían haber aprovechado esta oportunidad para atacar. Pero Vivian
Habiendo servido bajo el mando de Kizaru durante años, ella sabía perfectamente que su jefe tenía algunas conexiones complicadas con los revolucionarios. Así que en lugar de hacer huelga, ella simplemente estiró el cuello con curiosidad para ver lo que acababa de suceder. Y luego, ella vio a Morley sacando a un Sabo totalmente devastado desde atrás de él. Después de confirmar cuidadosamente que este era efectivamente el mocoso molesto que había detenido su ataque antes, la mente de Vivian puso todo en orden. La expresión de Morley. El grito miserable de Sabo. La dirección desde donde fue arrojado. Su mirada se dirigió hacia Kizaru. Y allí estaba. Allí de pie, con una apariencia completamente inocente. En ese momento, la nariz de Vivian hormigueó y sus ojos se llenaron de emoción. Así que el jefe realmente estuvo cuidándola todo este tiempo. Él debe haber visto sus luchas y haber castigado especialmente a esa maldita niña en su nombre. Qué cruel. Pero qué conmovedor. Sabo. Sabo, ¿estás bien? ¿Sigues vivo? Morley sostuvo a Sabo en sus manos temblorosas. Sus enormes lágrimas cayendo como gotas de lluvia. Morley. Sabo se despertó sobresaltado de su pesadilla, respirando entrecortadamente. Al darse cuenta de que estaba en la palma de Morley, dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Justo ahora tuvo un sueño horrible. Estaba a punto de caer al nivel 18 del infierno, solo para salvarse en el último segundo. Por dos suaves y blanditas montañas de carne que lo sujetaron en su lugar. A medida que sus recuerdos fragmentados se recomponían, el rostro de Sabo se puso pálido al recordar todo lo que acababa de suceder. Incluso ahora, el más leve rastro de ese hedor indescriptible parecía persistir en el aire. Uf. Él tuvo arcadas, pero no salió nada. Lo cual de alguna manera hizo que el sentimiento fuera aún peor. Sabo. ¿Estás bien? Mori, con su rostro lloroso acercándose, sonaba realmente preocupado. Si hubiera sabido antes que era Sabo, definitivamente no lo habría hecho. No esperes, eso sonó aún peor. Estoy bien, Morley. Solo déjame en paz un rato. Sabo abrazó sus rodillas, sentado en la enorme palma de Morley, su cuerpo fue perdiendo poco a poco todo color, volviéndose de un gris opaco. Si Gecko Moria hubiera visto esto, probablemente asumiría que Perona se había infiltrado en Marineford para atacar a Sabo con una descarga de fantasmas negativos. Mientras Sabo se acurrucaba en silenciosa desesperación, por otro lado, Dragón, que se había marchado un poco más tarde, alcanzó rápidamente a Marco. Los dos ahora volaban uno al lado del otro, corriendo hacia la plataforma de ejecución. Pero justo entonces, una figura bloqueó su camino. Su forma envejecida pero poderosa, su rostro lleno de emociones conflictivas. No era otro que el vicealmirante Garp. No te dejaré pasar. Garp respiró profundamente, obligándose a concentrarse. Entonces rugió hacia Dragón y Marco. TCH. Problemático. El rostro de Marco se oscureció con cautela. El anciano Garp era de la misma época que Barba Blanca. Un monstruo de primer nivel en el campo de batalla. Si se tratara de cualquier otra situación, Marco habría dado media vuelta y habría salido corriendo en el momento en que vio a Garp. Pero ahora mismo. Salvar a Ace vino primero. Ve a salvar a Ace. En el momento crucial, Dragón dio un paso adelante. Luego se transformó en una tormenta furiosa, avanzando hacia su propio padre. Nadie sabía mejor que Dragón lo duros que eran los puños de Garp. Para ser honesto, dejó la marina principalmente por la revolución. Pero si él afirmó que los puños de hierro de su padre no fueron un factor. Eso sería una mentira descarada. Mocoso. Justo a tiempo. Hueso de puño. Tormenta de montaña. Ante la tormenta aullante del ataque del dragón, la tristeza anterior de Garp desapareció en un instante. Reemplazado por pura emoción. Le encantaba pelear con gente fuerte. Cuanto más fuerte era el oponente, más se enardece. Cuando formó equipo con Roger para luchar contra los piratas de Rox, esta fue la batalla más emocionante de su vida. Y ahora, su propio hijo había pasado de ser un saco de boxeo a convertirse en una fortaleza de acero. En un mal día, Garp ni siquiera estaba seguro de si podría vencer a Dragón. Pero eso solo lo emocionó más.
sigue siendo un dolor de cabeza tan grande como siempre. Dragón dejó escapar un suspiro. Con solo ver la sonrisa hambrienta de batalla de su padre, todo su cuerpo le dolía. Un dolor fantasma por décadas de palizas. Pero, después de haber sido golpeado durante tantos años, por fin llegó su turno. Dragón se enorgullecía de ser un hijo obediente. Golpear a su viejo hasta dejarlo completamente testarudo debería ser suficiente piedad filial, ¿no? Jajaja. Ahora tú también estás entusiasmado, ¿eh? Ese es mi hijo. Garp estalló en carcajadas. Para él, una pelea solo era divertida cuando ambos lados estaban igualmente entusiasmados. La batalla de un verdadero hombre era aquella que se libraba con puños, hierro y sangre. Garra del dragón tormenta. Destructor de colmillos. El dragón desapareció en un instante y se lanzó directamente hacia Garp. Sus manos cubiertas de haki. Como verdaderas garras de dragón, rebosante de ferocidad y dominio inigualables. Bien. Hueso del puño. Impacto. Garp rugió de alegría, sintiendo una presión perdida hace mucho tiempo por el ataque de su hijo. Habían pasado años desde la última vez que sintió algo así. La última vez probablemente fue cuando rompió accidentalmente uno de los modelos de barcos de Kizaru, y el pequeño bastardo le hizo pagar por ello molestándolo durante días. Ahora mismo, a Garp no le importaba quién era su oponente. Lo único que importaba era romperlos en pedazos. Dragón. Ja. Otro saco de boxeo más. Auge. Dos gigantes chocaron. Sus puños chocando de frente, enviando una onda de choque tan poderosa, la base misma de la plataforma de ejecución se quebró. Y eso que ellos se contuvieron. Si no hubieran restringido su poder, incluso el propio estrado de ejecución podría no haber sobrevivido. Ja. ¡Qué puñetazo tan bueno! Vuelve a por mí. Garp rugió de risa. En el pasado, solo para aplanar la cabeza puntiaguda de Qinghao, se había entrenado golpeando montañas hasta aplanarlas. 8 de ellos, para ser exactos. Una buena y antigua pelea de fuerza bruta era su favorita. Garra de dragón tormenta. Golpe de cuerno de dragón. El ojo del dragón se movió mientras sacudía su mano detrás de su espalda. ¿Por qué carajo los puños del anciano se sentían aún más duros que antes? Pero entonces, recordando las innumerables palizas que había sufrido desde la infancia, Dragón apretó los dientes y cargó de nuevo. Y entonces, padre e hijo se enfrentaron, un intercambio brutal e implacable. Los puños crujieron como truenos, las ondas de choque dividen el aire, el mero impacto de sus golpes convirtió el campo de batalla en un caos. Mientras tanto, Marco logró escapar de la pelea y se elevó hasta la plataforma de ejecución. Estoy aquí para salvarte. Marco sonrió y sacó una llave de Seastone de su bolsillo. Todos los marines usaban esposas y llaves Seastone estándar. Lo que significa que cualquier llave podría abrir cualquier par de esposas. Normalmente, esto no representaba un riesgo para la seguridad, dado que muy pocas personas lograron conseguir uno. Y aún menos tuvieron la oportunidad de utilizarlo. Afortunadamente, gracias a la incursión del ejército revolucionario en Impel Down, habían logrado recuperar un montón de equipo de la marina. De lo contrario, Marco simplemente se habría quedado mirando impotente las esposas de Ace. Marco. Los ojos de Ace se llenaron de lágrimas y su nariz goteaba incontrolablemente. No fue solo la llegada de Marco. Fue el hecho de que Barba Blanca y la tripulación habían arriesgado todo para venir a salvarlo. Está bien, no te avergüences. Marco se rió entre dientes, abriendo las esposas de Ace. Si quieres llorar, espera a que volvamos con Pops. Por ahora. Le dio una palmadita a Ace en el hombro. Destruyamos este lugar. Ja. No podría pedir nada mejor. A medida que los grilletes de Seastone caían, Ace sintió que su fuerza regresaba. El fuego ardía a su alrededor. El poder de la Mera Nomi completamente restaurado. Pero antes de que pudieran hacer su siguiente movimiento, la plataforma de ejecución de repente tembló violentamente. El esfuerzo de meses para construirlo y hacerlo resistente fue en vano. Aplastado por las ondas de choque de la devastadora batalla entre Garp y Dragón.
Con un crash ensordecedor. La plataforma se derrumbó y quedó hecha escombros. Para Marco, no es para tanto. Él podía volar. Para Ace, aún menos problema. Como usuario de Logia, no iba a caer y morir en un futuro cercano. Pero justo cuando se preparaban para reagruparse con Barba Blanca, una figura fundida se interpuso en su camino. La sangre pecadora de Roger y el comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca. ¿De verdad creíste que podrías escapar de la justicia de los marines? Akainu. Su rostro se retorció de furia, su cuerpo irradia magma abrasador, su sola presencia exuda un peso casi físico de intención asesina. Incluso si no pudiera eliminar por completo a los piratas de Barba Blanca, no dejaría que el linaje maldito del rey pirata viviera. Capítulo 106. Copia de seguridad. Akainu. Su rostro se retorció de furia, su cuerpo irradia magma abrasador, su sola presencia exuda un peso casi físico de intención asesina. Incluso si no pudiera eliminar por completo a los piratas de Barba Blanca, no dejaría que el linaje maldito del rey pirata viviera. La pura presión de su aura hizo que Ace retrocediera medio paso. Marco inmediatamente se movió para protegerlo, pero Ace apretó los dientes, armándose de valor. Para mi padre y mi tripulación que arriesgaron todo para salvarme. Nunca caeré aquí. Ante la abrumadora presencia de Akainu, Ace se negó a dar marcha atrás, su voz resonó en el campo de batalla. Como un cachorro de tigre rugiendo en el valle, su haki del conquistador, aún en crecimiento, estalló. No es suficiente para dominar a Akainu, pero suficiente para dejar huella. El campo de batalla reaccionó, todas las miradas se vuelven hacia él. Algunos llenos de alegría, otros hierven de rabia. ¡As! Antes de que Akainu pudiera hacer su movimiento, una figura cayó del cielo. Se estrella justo entre ellos. Luffy. Ace gritó sorprendido. Incluso mientras estaba encerrado en su celda de Marineford, su mayor temor no era su propia muerte. Estaba dejando a Luffy atrás, sin nadie que lo protegiera. Ja 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 ja. Casi lo lograste. Luffy sonrió, sacudiéndose el polvo. Al ver que Ace ya estaba libre, Luffy inmediatamente le rogó a Jozu que lo arrojara. Si fuera cualquier otra persona, ser arrojado tan lejos y luego estrellarse contra el suelo hubiera sido fatal. Pero como un hombre de goma, Luffy estaba perfectamente bien. Luffy. Los ojos de Ace se abrieron de par en par por la emoción. Aunque fueran hermanos, aunque siempre protegió a Luffy, en el fondo, Ace siempre había temido una cosa. Que él moriría, y no quedaría nadie para cuidar de Luffy. Hombre, casi salpico como caca. Ace. ¿Estás bien? Eso es todo lo que importa. Luffy prácticamente abordó a Ace en un abrazo, con los ojos llorosos y la voz entrecortada. Porque no lo podía imaginar. No podía soportar la idea de perder a Ace para siempre. Pero antes de que pudieran siquiera procesar su reencuentro, una voz de rabia hirviente interrumpió el momento. Luffy sombrero de paja. La mirada empapada de magma de Akainu se fijó en él. Bien. Ahora puedo ejecutar a ambos descendientes de Roger. Y el mocoso que se atrevió a golpear a un dragón celestial. Los ojos de Akainu brillaron. Ese traidor, de locas, le había costado la oportunidad de obtener oro puro, pero derrotar a Ace y Marco aún sería un gran logro. Y si pudiera capturar a Luffy sombrero de paja, a quien Kizaru no había logrado capturar. Entonces tal vez, solo tal vez, su posición como almirante de flota no estaría fuera de su alcance. Después de todo, la imprudencia de Kizaru era infame incluso dentro del cuartel general de la Marine. Si el gobierno mundial y los 5 ancianos tuvieran una opción, absolutamente lo elegirían a él en lugar de Kizaru. ¡Guau! ¿Quién es este viejo tan guapo y colorado? Luffy finalmente notó a Akainu, su cuerpo palpita con magma abrasador. Pero siendo, bueno, Luffy, él no se dio cuenta que el hombre que estaba frente a él era uno de los 3 almirantes de la marina, junto a Kizaru y Aokiji. El mortal y despiadado Sakazuki. TCH. Esto es un problema. La sonrisa habitual de Marco se desvaneció. Sus ojos de tiburón se fijaron en Akainu.
Ustedes dos, escuchen, no reciban sus ataques de frente. El poder de la fruta magma es absolutamente aterrador. Entre los tres, solo Marco podía enfrentarse directamente a Akainu. Ace podría, en el mejor de los casos, lanzar ataques de distracción. En cuanto a Luffy, Marco aún no estaba seguro de su fuerza exacta. Pero contra un monstruo de nivel almirante, nunca puede ser demasiado cauteloso. Antes de morir, arrepiéntete. No regreses como pirata en tu próxima vida. Gran erupción. Akainu no mostró piedad. Él levantó la mano. Una oleada masiva de magma explotó, se precipita hacia los tres como un tsunami rugiente de fuego y muerte. Pero no había ningún lugar donde correr. Detrás de ellos estaba el campo de batalla de Garp y Dragón. Si Akainu cambiara de objetivo y atacara de Dragón en su lugar, las consecuencias serían catastróficas. No tengo elección, lo afrontaré. Cardo eterno. Marco desplegó sus alas, un escudo circular de llamas azules se forma ante él. Y de alguna manera, bloqueó la devastadora explosión de magma de Akainu. Puño de fuego. Ace tampoco se quedó de brazos cruzados. Sin dudarlo, desató su ataque característico, un enorme puño llameante atacando a Akainu. Pero la fruta magma era directamente superior a la fruta llama. Sin alcanzar el nivel del despertar, las llamas de Ace casi no representaban una amenaza real para Akainu. Segunda marcha. Aceleración. De repente, Luffy se lanzó hacia adelante. Con un grito, lanzó una patada impregnada de Haki, golpeando el brazo derecho de Akainu. Enseguida, la extremidad del almirante se quebró, como una roca fundida. Luffy, ¿desde cuándo aprendiste Haki de armamento? Los ojos de Ace se abrieron en estado de shock y luego se iluminaron de alegría. Ver a Luffy hacerse más fuerte lo hizo más feliz que si hubiera sido él mismo. Jajaja. Sabo me enseñó. Luffy sonrió y su emoción se desbordó. Sabo estaba vivo. Ace no moriría. Este resultado fue lo mejor que podía desear. Entonces ya dominas el Haki de armamento, ¿eh? Akainu se burló, con expresión ilegible. Pero el momento siguiente, su brazo desprendido simplemente se derritió en magma líquido, fluyendo fluidamente desde su hombro. Cuanto más talento tengas, con más razón no se debería permitir que vosotros, los piratas, salgáis de aquí con vida. Con apenas un parpadeo, su brazo derecho se había regenerado completamente, ahora un enorme puño fundido de magma hirviente. Se precipitó hacia adelante, apuntado directamente a los tres. Akainu ya lo había descubierto. El cardo inmortal de Marco era principalmente efectivo contra ataques a distancia. Lo cual significaba, si cerró la distancia y pasó al combate cuerpo a cuerpo. Justo cuando Sakazuki vio ante sus ojos una oportunidad inigualable de gloria, su ambición, antes de caída, se reavivó. Ahora, estaba decidido a desafiar a Kizaru por el puesto de almirante de flota. Mientras tanto, Kizaru estaba ocupado frunciendo el ceño al ver las esposas de Seastone atadas alrededor de sus muñecas, pensando casualmente cómo quitárselas sin llamar la atención. Con su fuerza, claro, podría aplastarlos. Toda esa tontería de más duro que el diamante. Puro mito. Si no podía romperlos, significaba que no estaba usando suficiente fuerza. Como dice el refrán, la fuerza bruta suficiente hace milagros. Kizaru estimó que con solo la mitad de su fuerza convertiría la piedra marina en masilla. Pero hacer eso expondría su verdadero poder. Sobre todo ahora que había conseguido el oro puro. Incluso sin usar el haki de observación, podía sentir al menos una docena de ojos fijos en él. Sin duda eran los espías que los 5 ancianos habían apostado en Marineford. Operativos de las altas esferas del CP, específicamente del CP-0. Si los 5 ancianos no estuvieran preocupados por alguien que robara el oro puro, probablemente ya le habrían ordenado que se lo entregara al CP-0. Kizaru. Entrégame la pureza. Jajajaja. Mírate ahora. Al otro lado del campo de batalla, Delocas finalmente lo había localizado. Tras una búsqueda agotadora, había encontrado al hombre que había robado el oro puro. Delocas siempre había desconfiado del poder de Kizaru. Por eso resistió el impulso de atacar de inmediato.
Pero entonces sus ojos se posaron en las muñecas de Kizaru. Y allí, vio unas esposas negras de piedra marina. En ese momento, la cautela de Locas se desvaneció. Su alegría era inconmensurable. Siempre había creído que la única razón por la que Kizaru lo había derrotado tantos años atrás era gracias a las habilidades de la Pika Pika no Mi, Fruta Glint Glint. Ahora, con Kizaru encadenado en piedra marina, estaba completamente vulnerable. TCH. Las moscas son muy molestas. Kizaru chasqueó la lengua. Su expresión era una mezcla de aburrimiento y ligera irritación. Locas no había mejorado nada después de todos estos años. Acababa de luchar contra Sakazuki, y su cuerpo aún conservaba las marcas de quemaduras del choque. Incluso su característica perilla y su melena habían sido parcialmente quemadas. Era evidente que Sakazuki había tomado la delantera. Al ver a Locas tan engreído, Kizaru supo de inmediato lo que había sucedido. Sakazuki debía haber abandonado su puesto para volver a causar problemas. Cuando esto terminara, Kizaru se quejaría sin dudarlo a Sengoku. Bastarrado. Locas rugió, transformándose en un híbrido de quimera. Cabeza de león y cuerpo de cabra. Se abalanzó sobre Kizaru. Los agentes del CP-0, asignados a vigilar Kizaru, entraron en pánico de inmediato. Se lanzaron hacia adelante, haciendo todo lo posible por interceptar a Locas. Pero como habían mantenido la distancia para evitar ser detectados, incluso con Soru Shabe, no había forma de que pudieran alcanzarlo a tiempo. Kizaru se curvaron en una sonrisa burlancia. Y entonces, justo cuando Locas pensó que su victoria estaba a su alcance. Estallido. Un enorme muro de hielo estalló repentinamente frente a él. No solo detuvo su ataque, sino que también destrozó su fantasía de una victoria fácil. Era solo un muro de hielo. En segundos, podría atravesarlo fácilmente. Pero su repentina aparición significaba una cosa: Aokiji. Locas se quedó paralizado por la sorpresa. Su mirada se dirigió al límite del campo de batalla. Allí, Aokiji se encontraba enfrascado en un combate contra una figura enmascarada con capucha. Y esa figura encapuchada claramente luchaba. No importaba cuán fuerte pudiera ser un guerrero envejecido, no podría superar la resistencia juvenil de Aokiji. Sin embargo, el luchador enmascarado no necesitaba ganar. Solo necesitaba ganar tiempo. Aokiji intentaba terminar la batalla rápidamente, mientras que el enmascarado la alargaba. Mientras sus niveles de poder no fueran muy distintos, la lucha se prolongaría indefinidamente. A Locas no le importaba la situación de Aokiji. Pero si Aokiji estaba allí luchando, ¿quién había creado este muro de hielo? Cariño, este chico es mi oponente. De repente, una voz sensual resonó detrás de él. Una mujer vestida con un uniforme militar blanco puro y ajustado salió de la niebla helada, con su mirada penetrante fija en Locas. Por un breve momento, Locas sintió como si lo estuviera observando un depredador. Ah, sí, es él. Te lo dejo. Kizaru habló con su habitual sonrisa perezosa. Incluso entre los luchadores de élite, ciertas habilidades tenían contraataques naturales. Si bien no decidían el resultado de una batalla, sin duda podían marcar la diferencia cuando dos luchadores tenían una fuerza similar o incluso si uno era ligeramente superior. Por pura casualidad, el Teigu de hielo desde A tenía una efectividad limitada contra los usuarios de la fruta del diablo Logia. Pero contra Zoans como Locas, incluso una rara Zoan mítica, sus habilidades de hielo eran abrumadoramente poderosas. Y con eso, Kizaru se dio la vuelta casualmente y comenzó a alejarse. Al ver esto, Locas se puso furioso. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse por qué de repente había dos usuarios de habilidades de tipo hielo. Solo sabía que tenía que perseguir a Kizaru y robarle el oro puro. Tormenta de hielo. Pero Locas había subestimado enormemente la fuerza de Stead. Incluso entre los mejores guerreros del mundo pirata, era una fuerza a tener en cuenta. Contra alguien viejo y maltrecho como Locas, ni siquiera necesitaba darlo todo. Con un simple movimiento de su mano, un enorme tornado helado estalló a su alrededor, atrapándola a ella y a Locas en el ojo de la tormenta. Esta era la arena personal de Stead. Si Locas quería escapar, primero tendría que derrotarla. Estás muerto. Llamas de quimera. Locas rugió de frustración.
Ya no podía ver la figura de Kizaru más allá del hielo arremolinado, y ahora su haki de observación brillaba con advertencias. Para los usuarios de Teigu como Esdeath, controlar el hielo era tan natural como respirar. Aparte de carecer de la capacidad de convertirse en hielo, sus poderes superaban los de la Iei no Mi, fruta de hielo. Pero dominar un Teigu de hielo era extremadamente raro. Si tuvieran la opción, la mayoría preferiría comer la fruta hielo. DeLocas desató una ráfaga de llamas multicolores, y su fuego de quimera chocó contra el tornado de hielo. Por un momento, casi lo quemó. Aunque la tormenta estaba formada por vientos aulladores y fragmentos de hielo afilados como navajas, aún así se incendió bajo sus llamas sobrenaturales y extrañas. Pero Esdeath simplemente levantó una ceja. Y luego convocó un tornado de hielo aún más fuerte. Ahora había 2 capas de torbellinos helados. Si DeLocas quería escapar, tendría que escupir fuego sin parar. En el momento en que quemara la capa exterior, la interior ya se habría regenerado. Basta de correr. Lucha contra mí. Eres un regalo de mi amor. Esdeath desenvainó su largo estoque y la hoja se cubrió instantáneamente con un haki de armamento de color negro azabache. Mucho antes de que ella llegara a este mundo, Kizaru y los lugareños ya le habían dicho que cada verdadero guerrero aquí dominaba el haki de armamento. Si quería luchar contra ellos, primero tenía que perfeccionar su propio haki. Tú. ¿Eres la mujer de ese bastardo de Kizaru? Al darse cuenta de que ya no tenía ninguna posibilidad de perseguir a Kizaru, DeLocas se giró con una mirada feroz. Mientras Kizaru no le hubiera entregado el oro puro a Mariejo y Saun, todavía tenía una oportunidad. Ese bastardo de Kizaru había arruinado sus planes una y otra vez. Ahora mismo, DeLocas no podía hacer nada al respecto. Pero si tuviera la oportunidad de matar a la mujer de Kizaru, no era una mala alternativa. Ahora que la observaba bien, esta mujer era sin duda una belleza incomparable, si tan solo esa inquietante sonrisa suya no le pusiera los pelos de punta. Si la capturó, sin embargo. Considerando la personalidad de Kizaru, existía una posibilidad real de que pudiera cambiarla por el oro puro. ¿Mujer? No, soy la esclava de mi amado. La voz de Esdeath era tranquila, como si estuviera afirmando un hecho obvio. Desde pequeña le habían enseñado a cumplir siempre sus promesas. Claro que eso no aplicaba a sus enemigos. Pero como había perdido contra Kizaru, tuvo que honrar el acuerdo y servir como su esclava. Y honestamente, no tenía ninguna queja. Kizaru era guapo. Él era rico y le permitía gastar su dinero como quisiera. Lo más importante es que era fuerte y seguía presentándole oponentes dignos. Como este tonto con cabeza de león. Su cabeza sería un buen trofeo. ¿Y su piel? Podría despellejarlo después y hacerle una alfombra a su amado. Un esclavo. DeLocas quedó en shock. Un poco celoso. Esta mujer no era solo increíblemente hermosa, su poder lo había engañado por completo haciéndole creer que ella era Aokiji. Y aún así, eligió voluntariamente ser esclava de Kizaru. Por un momento, DeLocas se preguntó si debería olvidarse de la venganza y preguntarle a Kizaru si tenía otras mujeres para presentarle. ¿Tienes algún problema con mi amor? Esdeath hizo girar su estoque en un elegante arco, pensando en cómo conmemorar su primera batalla en este mundo. Su mirada se posó en la cabeza de león de DeLocas. Era raro ver una cabeza de león tan grande. ¿No sería un bonito ejemplar? TCH. Un simple esclavo. DeLocas rugió con furia, su cuerpo cubierto de haki de armamento mientras cargaba directamente hacia ella. Como un Zoan mítico, incluso uno que no se especializaba en fuerza bruta, su poder aún superaba al de cualquier luchador de primer nivel que no fuera Zoan. ¡Qué aburrido! Esdeath sonaba casi decepcionada. Para una guerrera nata como ella, el estilo de lucha de DeLocas era demasiado crudo. Ni siquiera vale la pena estudiarlo. El momento en que su voz cayó. Enormes columnas de hielo cayeron desde arriba. Se estrellaron contra el suelo, atrapando a DeLocas en el lugar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde.
también a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.